Y ante la propuesta de duplicar el aguinaldo para las y los trabajadores mexicanos, la Coparmex llamó a considerar este proyecto, pues dijo el sector empresarial atraviesa por condiciones complejas, por lo que de aprobarse dicha iniciativa se afectaría a más del 95% de las empresas del país. El organismo recordó que propuestas como el aumento salarial, el aumento salario mínimo y en general los salarios en México, también la mayor contribución de los patrones a las pensiones de los trabajadores, el incremento de las vacaciones, todo esto que ya se aprobó y que ya está funcionando, ha implicado costos adicionales a las empresas, mismas que pues no han sido apoyadas por ningún tipo de incentivo fiscal, financiero o de apoyos gubernamentales. Entonces, lo ven asimétrico este asunto de, pues de este tema del aguinaldo, de duplicar, digo, a los trabajadores, pues que nos dupliquen, tripliquen el aguinaldo, ¿no? Pero el asunto aquí, la pregunta de fondo es si los empresarios, los patrones pueden soportar este tipo de aumentos y si lo soporta la economía, ¿eh? A ratito le vamos a entrar un poco más al tema con Roberto Aguilar sobre este asunto, pero esa es la cuestión, sobre todo porque la mayoría de los empresarios en México son micro. El 98% no son Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea, nadie de ellos, son los micro en el sector formal e informal de la economía y son los que pues no podrían cargar con 30 días de aguinaldo. Pero bueno, en fin, es un asunto que va a debatirse sin lugar a dudas y que siempre genera algo de polémica y de tensiones entre el empresariado, los sindicatos, el gobierno y los trabajadores. Buenísimo, mi querido Robert. Oye, ¿cómo ves este asunto del aguinaldo que yo un poco ahí comentaba? También con base en lo que han dicho la Coparmex, la Canacintra, los organismos empresariales, de que no solo no es el momento, porque en los tiempos políticos electorales como los que estamos viviendo, sobre todo a partir de hoy que comienzan estas campañas de 3 meses hacia el 2 de junio, pues se utilizan mucho estos temas para ganar votos, para hacer promesas que después no son sostenibles. Y el asunto con este tema del aguinaldo, que todos queremos que nos los tripliquen, sin duda alguna, pero la gran pregunta es si los patrones o quienes son empresarios, microempresarios, que son la mayoría de los mexicanos que tienen una unidad económica como las considera el INEGI, pues aguantarían este aumento. ¿Cómo lo ves tú, Robert? Fíjate que nos vamos a los datos, justamente de acuerdo con el Banco de México, en este sexenio, Mario, la productividad de la masa laboral en el país de los trabajadores disminuyó 4%. Sin embargo, el costo unitario de la mano de obra, es decir, cuánto cuesta, subió 20%. Y esto tiene que ver con muchas de las cuestiones como el incremento al salario mínimo, también las mayores cuotas patronales que hacen justamente para las pensiones. Y estas situaciones que al final del día, si no se acompañan, Mario, de mayores niveles de productividad, pues al final del día tendrían un efecto inverso. Es decir, le costarían más a los trabajadores, a los patrones contratar más empleo, pero además, Mario, fomentaría la informalidad y acabamos de dar el dato, 55% de la población económicamente activa de este país está en estos niveles de informalidad y no hablamos, Mario, de las personas que tienen un pequeño comercio en la esquina, sino más bien de todos estos trabajadores que no tienen una relación reconocida, es decir, no tienen prestaciones y aquí el empleo formal en México se mide justamente con los que están contabilizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así es que pues es una idea que es positiva, yo también coincido contigo, qué bueno que los trabajadores aumenten sus salarios, sus prestaciones, las vacaciones, en fin, pero insisto, si no se acompaña con un mayor nivel de productividad, esto tendrá una repercusión negativa para la economía, incentivará también una mayor informalidad de la mano de obra en México. Es un arma de doble filo, sin lugar a dudas, este tipo de propuestas, pero muy populares, eso sí, ni quien lo dude, política electoralmente súper populares. Bueno, muchas gracias, mi querido Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen viernes y buen fin de semana.